cierto?, no pudimos avanzar por las elecciones y el día miércoles, obviamente, por fuerza mayor. Entonces, la última vez habíamos quedado en lo que son los circuitos, ¿no es cierto? Vimos circuitos de iluminación, circuitos de tomacorrientes de uso general y los circuitos de tomacorriente de fuerza que se llamaban o de uso específico, ¿no? Eso es lo que vimos la última clase, ¿no? Ahora vamos a ver ya continuando con eso, el cálculo de la demanda de potencia de cada circuito, ¿no? Bueno, entonces continuemos con el cálculo de la demanda de potencia de cada circuito, ¿ya? La demanda de potencia, ¿no es cierto?, de cada circuito se determina a través, obviamente, de la ubicación de los puntos de iluminación, puntos de toma corriente, puntos de toma corriente de fuerza, que están graficados en el plano, ¿no es cierto?, que estamos construyendo en la instalación eléctrica de la vivienda. Entonces, para ello necesitamos nosotros nuestro plano de instalación eléctrica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, veamos esto de aquí, es el plano terminado de iluminación, ¿no es cierto?, que presentaron ustedes en el examen, ¿no? Este es el plano completo de iluminación y para hacerles el recuerdo simplemente, ¿no es cierto?, este plano de iluminación tiene un circuito, viene el circuito 1 aquí y de aquí hace su distribución a todas las direcciones, ¿no es cierto?, llevando energía eléctrica a este departamento, en este caso de aquí, ¿no? Así es como se distribuye la energía eléctrica en este departamento en particular. Entonces, eso es un circuito, ¿no? Aquí dice circuito 1, fíjense, aquí dice circuito número 1, ¿ya? Entonces, necesito yo para calcular la demanda de potencia, los puntos que hay en cada circuito. Este es el circuito número 1 y es de luces. Ahora vamos a los planos, ¿no? Aquí está la mayor cantidad de circuitos, ¿no? Entonces, voy a empezar con el circuito número 2. Y viendo aquí el circuito número 2, fíjense, es para los enchufes, ¿no es cierto?, para los enchufes que van hacia los dormitorios. Ese es el circuito número 2, ¿ya? Son los circuitos de los dormitorios, ¿sí? Y la sala, circuito número 2. El circuito número 3, yo veo aquí, dice aquí, ¿no es cierto?, es la cocina, o sea, parte de aquí y distribuye energía eléctrica a los circuitos que se encuentran en la cocina. Ese es el circuito 3. El circuito 4, fíjense, dice, es para los baños, ¿no es cierto? Entonces, el circuito 4 parte aquí, fíjese, y distribuye energía eléctrica a los baños, ¿no? Ese es el circuito número 4. El circuito 5 dice para la lavadora de ropa. Entonces, la lavadora de ropa es esta de aquí. Ese es el circuito número 5. El circuito número 6, 7 y 8 son para acondicionadores de aire. Aquí está el circuito 6. El circuito 6. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre los circuitos. Ingeniero, ¿los aire acondicionados tienen su propio térmico de fuerza? ¿Su propio circuito? Sí, es un solo circuito para cada aire acondicionado, ¿no? Ya.
Mm, ¿Qué La otra lavadora duda? también tiene su propio circuito, ¿no? Ah, ya, ya. Exactamente, porque es de fuerza, ¿no? Porque son lavadora, secadora a veces al mismo tiempo. ¿No? Ingeniero, ¿qué le iba a preguntar? No es que la ducha eléctrica tiene su propio térmico de fuerza, pero casi al ladito de la ducha, ¿no ve? Sí, Ya no se necesita poner un otro circuito, o sea, otro térmico de fuerza en el tablero de distribución. se necesita, ¿no? Porque el de la ducha, si tiene su térmico cerca de la ducha, simplemente le añaden un elemento extra para no ir hasta la caja del tablero y apagar o encender, por decir. ¿No? Mm, ya, ya ingeniera esa mi duda. Listo. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, y ya sabemos entonces qué es un circuito, ¿ya? ¿A qué se llama un circuito? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo 9 circuitos. Esta vivienda tiene 9 circuitos, ¿ya? Son 9 los circuitos que tiene esta vivienda y vamos a ver cómo se hace el cálculo de la demanda de potencia. Eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cálculo de la demanda de potencia de estos 9 circuitos, ¿no? Entonces, eh, aquí están los 9 circuitos, ¿no? Fíjense, aquí están los 9 circuitos indicando a dónde se dirige cada uno de los circuitos. El circuito 1 era para la iluminación o las luces, el circuito 2 era tomacorrientes del dormitorio a la sala, el circuito 3 era para la cocina, el circuito 4 era para los baños, el circuito 5 era para lavadora, secadora, el 6 para el aire acondicionado, 1, el 7 aire acondicionado 2 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo yo mis circuitos y simplemente tengo que rellenar, ¿no es cierto? Rellenar este cuadrito que tengo aquí, que me va a indicar la potencia de cada uno. Entonces, fíjense en el circuito 1, dice cantidad. Al referir cantidad se refiere cantidad de puntos, ¿no? Y si se recuerdan en el plano, yo tenía 22 puntos. Cada punto de luz tiene una potencia de 100 volamperes. Entonces, la potencia del circuito va a ser 2200. 22% es 2200. Y lo mismo con los demás circuitos. Ahora vamos a los dormitorios. Los dormitorios, fíjense, tenía 15 puntos. La potencia por cada punto son 200. 15 por 200 sale 3000 volamperes. La cocina, fíjense, la cocina tenía 8 puntos. La potencia son 200, serían 1600, 1600 puntos en vatios, pero volamper. Los baños tenía 3, se hace 600. La lavadora secadora de ropa, 2500 volamper, ¿no? Haciendo un total de 2500 volamper. El acondicionador de aire para el dormitorio 1, 9000 BTU, son 1125 volamperes. El acondicionador de aire para el dormitorio 2 son lo mismo, 1125 volamperes. El de la sala, que es un poco más grande, son 18.000 BTU y es igual a 2250 volamperes. La ducha eléctrica tiene 5000 y esa es su potencia, ¿no? Entonces aquí tengo la potencia de cada uno de los circuitos y eso es la potencia que le hacía mención al principio. La suma total se llama potencia instalada y sale 17.700, que es la suma de todas las potencias de cada circuito. Preguntas, jóvenes, sobre cómo se hace el cálculo de la potencia. Ingeniero,
Sí, ¿La potencia de la iluminación es una potencia así fija o va a depender del tipo de iluminación que nosotros pongamos? este valor es una potencia fija, o sea, hay dos cosas, digamos, ¿no? Que tiene que saber. Nosotros estamos calculando para que pueda resistir 100 volamperes en cada punto. Eso no se coloca, pero obviamente en el uso, usted puede colocar un foco, por decir, de 15 vatios, ¿no? Pero su cálculo está diseñado para soportar hasta 100 volamperes. O sea, esa es esa potencia de aquí, la potencia asignada por punto. No es la potencia de la luminaria, ¿no? O sea, no Ah, sé ya. si le respondí. Sí, sí me respondió, muchas O sea, gracias. estamos haciendo un diseño, ¿no? Y estamos diseñando hasta para 100 vatios, así nos dice la norma, ¿no? Que diseñamos hasta para 100, para soportar esa potencia, ¿no? No importa qué foco le ponga después de usted, ¿no? Se supone que va a ser menos, ¿no? Menos de 100, nunca va a poner más de 100, ¿no? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Ingeniero, entonces eso es como una tabla, lo vamos a utilizar esa misma cantidad de potencia para nuestro proyecto. Sí, sí, o sea, como punto, sí, ¿no? La cantidad es lo que va a variar. Como punto, porque estamos haciendo un diseño y se supone que un diseño no podemos hacer, digamos, si usted va, por decir, coloca en principio focos de, no sé, 15 vatios, digamos, y hace cálculo para eso, entonces, ¿qué pasa si el día de mañana o en el futuro usted quiere cambiar ese foco a 30 vatios, que es el doble, por decir? Entonces, la instalación no va a poder resistir, ¿no es cierto? Entonces, por eso se coloca 100, porque estamos diseñando las instalaciones eléctricas, ¿no? Y tienen que poder soportar esos cambios, ¿no? ¿Alguna la pregunta, Heidi? Esa era mi duda, gracias. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ingeniero, voy a preguntar, entonces todos estos valores que nos muestran en esta tabla son fijos, ¿no? En el caso de lo mismo para lo que es el aire acondicionado y la ducha eléctrica. Como unitario, sí. O sea, como Ah, valor ya, unitario, sí. para esa tabla. ¿Qué Ya, otra pregunta gracias. tienen, jóvenes? Genera una consulta. Sí, Cristian. El dato de la potencia del aire ya viene en la misma máquina, ¿no? O nosotros mismos. En la misma máquina le di la tabla, o una tabla le di, ¿no? Cuando vimos aire acondicionado, ahí está la tabla, fíjese en su texto, de la potencia que tiene el acondicionador de aire de acuerdo a su capacidad. ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? No, eso está claro. Esa es la forma entonces de calcular la demanda de potencia, ¿no? Bueno, entonces, el trazo y el recorrido de los ductos y conductores es el recorrido que hace cada circuito, ¿no es cierto?, desde el tablero eléctrico, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase anterior, pero vamos a repetir, ¿no es cierto? Eso es el recorrido, es el trazo y recorrido de los circuitos. Aquí, por ejemplo, el circuito 1, ¿no es cierto?, cómo es su recorrido o su diseño. El circuito 1, fíjense, en parte aquí, el tablero, y de ahí distribuye a todas las luminarias. Eso es el circuito número 1 y reparte a las luminarias. A eso, ingeniero, de la otra vez le estaban preguntando cuándo es que tenemos que poner o cómo podemos saber cuántos retornos tiene que haber o cuántas fases, porque cuando vi luminaria seguida en otro plano, había como 4 retornos y luego iba disminuyendo conforme iba pasando. Eso quería saber si podía explicarlo mejor esa parte, por favor.
Ya, Y una pregunta, yo puedo poner sí, este 2 o 3 circuitos si yo quiero, ¿no? Si yo quisiera que un circuito solo apague la sala, pudiera hacer eso, ¿no? sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, aquí vamos a ver, antes de responder a su compañera, por decir, si yo quiero tener 2 circuitos, puedo tener 2 circuitos, simplemente aquí, por decirlo corto aquí, esta parte lo corto, ¿no es cierto? Y el circuito 1 sería para los dormitorios y la cocina, ¿ya? Y el circuito 2 sería para la sala. O vamos a cortarlo aquí en 2 lugares para que sea más, porque si yo lo corto de aquí, y esto lo corto también, ¿no es cierto? Y voy a tener aquí, fíjense, hasta aquí el circuito 1 que es para la sala y el comedor, y aquí va a estar el circuito 2 que es solamente para dormitorios, ¿sí? Y así tengo 2 circuitos, ¿sí? Pero el cálculo es el que le indica, ¿no es cierto?, la cantidad de circuitos que debe tener, tanto para iluminación como para tomar corriente, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, hija, está claro. Bueno, quedó pendiente para Heidi eso que indica Heidi, Heidi, si me escucha, está bien su pregunta, pero en el examen, digamos, yo le voy a revisar esto, o sea, cómo recorre el circuito, se da cuenta, ¿no? Y cómo se enciende, con eso es suficiente. Sé que usted tiene dudas sobre la cantidad, pero eso es lo más importante, fíjense, en cómo hace su recorrido del circuito que alimenta a las luminarias, porque ese es el objetivo del circuito, ¿no? Llegar, fíjese, a las luminarias y cómo hacer la instalación. No sé si quedó claro, Heidi. La verdad es que sigo teniendo esa duda. Es Sí, por porque eso, quería, sí, le entiendo. Pasa que esa parte es una clase entera casi y por eso, digamos, además yo no revisé eso mucho. Si usted se presentó al examen o no. sí, sí, pero es que para nuestra carrera mismo nosotros precisamos saber y dominarlo, por eso mismo quería saber si podía explicarlo. Ese mismo día le dije, no, si nos podía dar una clase presencial para poder explicar bien, Sí, sí, muy aparte del práctico, sino para sí, uno mismo. ya le voy a explicar unos casos específicos yo, ¿no? Entonces, 106 estoy y después voy a volver a la página 106. Entonces, para ir después al capítulo 12, ¿ya? Entonces, vamos a esa parte que no se entendió y vamos a volver a la página 106, ¿no? Esto creo que se refiere, ¿no? O sea, esto es cómo encender 2 luminarias de un interruptor, ¿ya? Entonces, Heidi, para que entienda esta parte, fíjese, vamos a hacer lo siguiente. Esto que ve aquí son 3 cables, ¿no es cierto? Esos cables son, obviamente, el del circuito que está pasando por el techo, ¿ya? Pero hay partes, obviamente, que no van más de 3, ¿no? Aquí van 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué van más cables? Porque, obviamente, en este caso yo tengo un interruptor, este es el interruptor, ¿no? Que enciende a 2 luminarias, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la conexión para hacer o para que funcione esto? El neutro, fíjese, viene a la luminaria
el neutro viene a la luminaria. La fase no lo puedo traer a la luminaria porque todo el tiempo va a quedar encendido, que es el cable de color rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con el color rojo? Fíjense, de aquí lo bajo abajo hasta el interruptor. Y del interruptor lo que hago es subir con un cable que se llama retorno hasta la luminaria 1, continúa hasta la luminaria 2 porque se va a encender el interruptor y puede continuar hasta la siguiente luminaria. Eso hace que por aquí, en esta parte del tubo, en esta parte de aquí, fíjense, ya aumente la cantidad de cables. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 ya. ¿Ya? Y puedo seguir alimentando si yo quiero con este interruptor a más luminarias. Y si no voy a alimentar a más luminarias, tengo que cortarlo, obviamente, en la luminaria 2, o sea, solamente va a venir hasta aquí. Este ya no va a haber. ¿Ya? No sé si le quedó claro, Heidi, porque aquí hay 4 cables. ¿Ya? Sí, esa parte sí, lo único que quería ver en el plano de la casa entera. Eso es lo que quería que me explicara. Ya, Cuando hay para conectar a toda la casa, aparte de luminaria. ya, ya, muy bien. Vamos a volver entonces a la página esa. Aquí está. Ya. Lo primero que no tiene que olvidarse es el recorrido del circuito. Ya, eso tiene que hacerlo primero en su plano. ¿Qué es el recorrido del circuito? Parte de aquí el tablero y miren cómo se distribuye. Eso creo que no tiene problemas, ¿no? Cómo distribuir con el ducto su instalación eléctrica. ¿No hay idea o no? Sí, eso ya está en el plano. Ya. Entonces aquí no tiene problemas, como se dice. Es en colocar la cantidad de cables, ahí creo que tiene problemas, ¿no es cierto? Sí, eso quería. Ya, por eso va a depender de cómo funciona su instalación eléctrica, cómo quiere que funcione. Por ejemplo, este foco de aquí lo estamos controlando con 2 conmutadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace la instalación, por ejemplo? Por este tubo de aquí, baja del foco, tiene que bajar el cable de retorno, el cable de fase, ¿no es cierto? Hasta el conmutador. Y del conmutador suben 2 cables hasta el otro conmutador. 1, 2 cables. Y retorna del conmutador hasta la luminaria un cable. Por eso aquí hay 3 cables, ¿no es cierto? Y aquí también hay 3 cables, ¿no? Los 2 que retornan más la fase que tiene que alimentar. Y se van haciendo 3 cables. Entonces eso se va complicando según cómo quieren que funcione su luminaria. ¿Ya? No sé si quedó claro, Heidi. Sí, un ejemplo más, por favor, de la sala. Ya. Vamos a hacer, por ejemplo, esta de aquí. Este conmutador, fíjese, se enciende con este otro conmutador y encienden esas 2 luminarias. Eso ahí creo que va a quedar claro, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso que está de lila es la matriz principal del ducto y siempre por ahí van a circular, ¿no es cierto?, fase y neutro. Siempre, ¿por qué? Porque está alimentando al baño que está más allá, ¿no? En este caso no tiene la tierra, no importa, pero fase neutro va a ir hacia esta luminaria. ¿Ya? Entonces, lo mismo hago, fíjense cómo se hace el conmutador, miren, ¿ya? Baja la fase
viene aquí y baja la fase, ¿no es cierto? Y de ahí vienen dos retornos. Esos dos retornos tienen que ir hasta el otro conmutador, ¿no? Si usted analiza, vienen los dos retornos y esos dos retornos están aquí. Fíjense aquí los dos. Ahí están los dos que tienen que ir hasta el otro conmutador, ¿no es cierto? Entonces van los dos retornos hasta este conmutador de aquí y de aquí regresa solo uno. O sea, viene un retorno hasta aquí y otro retorno hasta aquí, hasta la luminaria E. ¿Ya? Por eso ahí, aquí en esta parte se ve tres retornos, ¿no? Porque uno regresa de la luminaria E y tiene que ir a las dos luminarias, ¿no? No sé si quedó claro, Heidi. Sí, ingeniero, gracias. Ya, Y ahí en pero una parte, el otro es neutro, los demás son retornos, ¿no? sí, pero Ah, esa parte, Heidi, por si acaso, no le pregunté yo en el examen, ¿no? O sea, yo revisé más porque esa parte es medio Sí, sí, complicado, lo ¿no? sé, solo que era más porque no quería quedarme con esa duda. Ya, cada caso, Heidi, cada configuración es diferente, depende cómo usted quiere que se enciendan sus luminarias, ¿no? Entonces, eso hace variar, no es que se repite casi varias veces lo mismo, sino es cómo usted quiere que funcione, en función de eso ya se colocan los retornos y esas cosas, y es diferente en cada caso, ¿ya, Heidi? Bueno, entonces vamos a volver a la página. Aquí estamos en el 10 y el 11 avanzamos, ¿no es cierto? Así, ya. Ahora ya viene la parte más importante, ¿no es cierto?, de el tema, que son los cálculos, ¿ya? Y aquí vamos a empezar con el cálculo de los conductores eléctricos, ¿ya? Entonces, cálculo de la sección de los conductores de cada circuito. Y esta es la parte que más se hace cálculos, ¿no es cierto? Porque en nuestro ejemplo teníamos 9 circuitos, tenemos que calcular 9 cables. Y si ustedes tienen más circuitos, obviamente van a hacer más cálculos, ¿no es cierto? Entonces, una parte fundamental, el cálculo de los conductores, el cálculo de la sección de los conductores. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se hace el cálculo de la sección de los conductores? La sección de los conductores se calcula por los siguientes métodos, fíjense, hay 3 métodos de calcular. El primero es por capacidad de conducción de corriente, y que no es más que la utilización de una tabla. El otro método es por calibre mínimo permitido por norma. ¿Qué me dice la norma sobre cuál es lo mínimo que yo puedo utilizar en cuanto a los conductores eléctricos de acuerdo al tipo de instalación? Y el otro método es por caída de voltaje. Esos son los 3 métodos de cálculo. Y yo tengo que calcular esos 3 métodos, ¿no es cierto? Y el conductor que voy a elegir para mi circuito es el que me da mayor valor de los cálculos del inciso A, B y C. Yo hago los 3 métodos por diferentes métodos que están aquí y el cable para el circuito va a ser el que me da mayor valor de sección. ¿Pregunta? Bueno, entonces, haciendo una vez esos 3 cálculos, el conductor elegido es el que da mayor valor de esos 3 cálculos. Vamos a ver ahora, uno por uno, cómo se hacen esos cálculos, ¿no es cierto?, por cada método. Entonces, vamos a empezar el primer método que dice cálculo por capacidad de conducción de corriente, que no es más que la utilización de una tablita, ¿ya? El primer método entonces sería por tabla, ¿ya? Entonces los fabricantes de conductores son los que nos dan ese dato. ¿Qué dato nos dan? Nos indican la cantidad de corriente que puede llevar un conductor. Y eso se muestra en la siguiente tabla, miren.
hay cables de diferentes grosores, eso lo saben ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Los cables vienen de diferentes grosores o sección, como se lo llama. ¿No? Hay de 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35. Hay diferentes grosores de cables. Pero ¿cuánto es la capacidad de corriente que puede llevar cada cable? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, un cable de 2,5 milímetros lleva de 18 a 21 amperios. O sea, tiene una capacidad máxima de 21 amperios si es un cable de excelente calidad, y si no es de buena calidad, solamente podría llevar hasta 18. ¿No? Esos son sus rangos de llevar corriente, este tipo de conductores, los conductores de 2,5 milímetros. El de 4 milímetros puede llevar hasta 28, ¿ya? El de 6 milímetros hasta 36, el de 10 milímetros 50, el de 16 hasta 66, el de 25 88 y el de 35 milímetros puede llevar hasta 100, ¿no es cierto? Entre 99 y 100. Entonces, para hacer por este método, simplemente recurrimos a las tablas y las tablas me indican la capacidad de corriente que puede llevar un conductor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Muy bien, entonces continuemos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta tabla me indica cuánta corriente puede llevar. Va un ejemplo, por ejemplo, ahí está el ejemplo, fíjense. Vamos a suponer que queremos elegir el cable para una ducha. La ducha consume 25 amperios. Entonces, ¿qué cable le elijo de la tabla que tengo aquí para la ducha de tal forma que no represente un problema, ¿no? Ese cable. ¿Qué cable sería, jóvenes? El de 4 milímetros. 4 milímetros. 4 milímetros. 4 milímetros tiene una capacidad de conducción dependiendo si es un buen cable o un cable malo. Por ejemplo, si es un buen cable, lleva hasta 28, pero si no es un buen cable, va a llevar solamente hasta 25. Entonces, 4 milímetros, han elegido ustedes de qué tipo de cable, de buena calidad o de otra calidad. Ingeniero, ¿cómo sabemos cuánta corriente emite ¿Cuánta corriente qué? cada aparato? ¿Cuánta corriente emite? ¿Hay alguna tabla de referencia? Sí hay forma de cómo se calcula la corriente de cada circuito. En este caso es por circuito, estamos trabajando, no por aparato, ¿no? Pero ahí más adelante vamos a ver enseguida cómo se calcula esa corriente de cada circuito o cada circuito de uso específico, que son aires, duchas y eso, ¿no? No sé si tienen otra duda. ¿Cómo será entonces el cable para este ejemplo? Piensen, jóvenes. ¿Qué cable entonces elegimos, jóvenes? De 4 milímetros y de Ya, buena si van a calidad. elegir de 4 milímetros, tendría que ser de buena calidad, ¿no? Porque si no es de buena calidad, no va a funcionar. Entonces, para estar más seguro, está bien de 4, pero para darle así seguridad y no cometer, digamos, el error de comprar un cable de buena calidad o de mala, sea de ambos, sería de 6 milímetros. 6 milímetros ya, obviamente, no va a tener problema. Entonces, el cable sería de 6 milímetros. Pero si colocan 4, igual está bien, no quiere decir que no está mal, solo que está muy al límite, ¿no? Muy al límite. ¿Preguntas, jóvenes, sobre este método? No, ingeniero. Bueno, Ingeniero, sí, eh,
al seleccionar el cable no va a variar a la hora de seleccionar el interruptor. ¿No va a variar capacidad de qué? corriente. La capacidad de corriente que va a estar protegiendo. El térmico. Claro, más adelante vamos a ver el térmico que también se elige y de acuerdo al grosor del conductor se coloca ahí, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, ¿no? ¿Preguntas sobre este método de aquí? Bueno, vamos al siguiente. Aquí está la tabla de capacidad de conducción de corriente y aquí están, ¿no?, los dos rangos, ¿no? Más se maneja tabla para calcular la sección de los conductores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, de esta tabla se saca la capacidad de conducción de conductores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No dije. Bueno, vamos al segundo método de cálculo, que es por norma. ¿Qué me dice la norma sobre el uso de cables eléctricos? Obviamente, en este caso, la norma boliviana de instalaciones eléctricas es la que rige en el país, ¿no? Y me da pautas sobre qué cable debo utilizar como mínimo, dependiendo de qué instalación voy a realizar. ¿Y qué me dice la norma? Fíjense. Para circuitos de iluminación, ya la sección mínima es de 2.5 milímetros cuadrados. Ese es el grosor del cable para circuitos de iluminación. Para toma corriente, lo mínimo me dice que es de 4 milímetros. Para toma corriente de fuerza, lo mínimo son 4 milímetros. Para ducha, cocina eléctrica, me pides la norma que sea de 6 milímetros. Y si es un alimentador monofásico, mínimo de 6 milímetros. Entonces, la norma ya me indica cuál es el cable más delgado que puedo utilizar yo para el circuito. ¿Preguntas, jóvenes, sobre la norma? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esta tablita? No, ingeniero. Bueno, entonces el segundo método simplemente es ir a la tabla, ¿no? Por ejemplo, a la ducha. Aquí me dice, a ver, ¿qué me dice la norma para ducha? ¿Qué cable debo utilizar, jóvenes? El de 6 milímetros. 6 milímetros. Ella me está diciendo la norma, ¿no es cierto? Entonces, eso es el cálculo según la norma. Ahora vamos por el tercer método, que es caída de voltaje, ¿ya? Entonces, la norma boliviana me indica la máxima caída de voltaje que puede haber en un circuito y me dice lo siguiente. Para circuitos de iluminación, la máxima caída es 3%, para toma corriente es 3% y para el alimentador 2%. Entonces, la norma, con esos datos, yo tengo que calcular la sección del conductor, ¿no es cierto? Aplicando, obviamente, esta caída de voltaje, ¿ya? ¿Y cómo se calcula la sección del conductor por este método? Simplemente se reemplaza en esta fórmula, fíjense. Dice que el área de sección que yo necesito para un circuito es igual a 2 veces por L. L, ¿qué es? Es la longitud por I es la corriente, y el otro es la resistividad del cobre, que es un valor constante, ¿no? Dividido entre delta B por ciento, que acabamos de mencionar hace un instante, que era delta B por ciento. Todo esto es este valor de aquí. 3%, ¿no es cierto? Y los voltajes ya sea fase y fase neutra. Estas formulitas son las que se utilizan para calcular la caída de voltaje, ¿no? Ya, y con eso determino la sección del conductor. ¿Pregunta?
¿Preguntas, jóvenes, sobre estas formulitas de aquí? No, ingeniero. Bueno, entonces, el dato principal que yo necesito para calcular por este método, fíjense, es corriente. En ambos es corriente, ¿no? ¿Cómo determino esa corriente? Ya, ¿cómo necesito esa corriente? Entonces, vamos a ver enseguida esas fórmulas para calcular corriente. Cuando es monofásico, la fórmula, fíjese, es potencia, la corriente es potencia sobre voltaje de fase neutro, o potencia activa, voltaje de fase neutro, coseno de phi. El más utilizado para hacer cálculos es este de aquí, ¿ya? Y para trifásicos es esto de aquí, potencia raíz de 3 voltaje de fase neutro. ¿Ya? Entonces, el más utilizado también es esto de aquí. Entonces, con eso yo determino fácilmente la corriente, ¿ya? Determino la corriente, ¿ya? Con cualquiera de las dos fórmulas, dependiendo que voy a calcular y si es monofásico o trifásico, aplico ya sea la ecuación de monofásico, que todos los circuitos son monofásicos, y los trifásicos serían solamente para alimentadores. ¿Preguntas sobre cómo calculamos la corriente, jóvenes? Ingeniero, estas, Sí, estas tres opciones o estos tres métodos que nos enseña, ¿es para que usemos los tres o es para que cada uno elija, digamos, un no, método para verificar? tiene que calcular los tres y luego comparar cuál es el cálculo de dio mayor valor. ¿Ya? Ah, ya. Bueno, vamos al ejemplo para que quede claro. ¿Ya? Y ahí está precisamente el ejemplo de la ducha. Dice, calcular el cable que debe tener el circuito de la ducha. ¿Qué datos tiene la ducha? Potencia 5500 vatios, la potencia activa 5550, coseno phi 1, la longitud son 25 metros. Entonces, me pide calcular qué grosor debe tener este cable para la ducha. ¿Cómo se hace entonces el cálculo del cable? Fíjese, por capacidad de conducción de corriente, yo necesito saber, ¿no es cierto?, cuánto corriente va a circular por el circuito. ¿Y cómo se calcula la corriente? Fácil, ¿no? Ya vimos la fórmula. Potencia, voltaje de fase neutro, coseno de phi, o eso es igual a 5500 dividido 220 voltios por 1. Y esto me da 25 amperios. Esa es la corriente que va a circular por la ducha. Ahora, para calcular por este método, tengo que ver qué cable me lleva sin ningún problema 25 amperios, jóvenes. Tengo que elegir la tabla ya, ¿no? A ver, elijan qué cable puede llevar 25 amperios, jóvenes. Era el de 4 milímetros, Inge. Ya. Va a esperar unos minutos a ver si tienen otro valor. De 4 milímetros, supuestamente si era bueno, era de 25 a 28. Uno Y de el de 6. 6 era de 30, si no me equivoco, para arriba, para 25. El de 6 era Inge para tener más seguridad. Muy bien, entonces el cable va a ser de 6 milímetros para tener más seguridad, como dice su compañero, ¿ya? Entonces ya acabamos por este método que es el cálculo por tabla. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, Esto jóvenes? hacemos para cada cable, o sea, para cada conexión. Para cada circuito, no es para cada conexión, para cada Disculpa, circuito, no ¿no? se me venía la palabra. Para cada circuito. Sí. Un circuito puede tener un solo enchufe, como puede tener, digamos, varios, depende, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por este método? No, ingeniero. Bueno, vamos al segundo método entonces, ¿no?
¿Qué dice la norma sobre el cálculo del circuito? En este caso tengo para una ducha. Y para una ducha, ¿qué me decía la norma? ¿Cuánto es? 6 milímetros, ¿no? Entonces, el segundo método me sale 6 milímetros. ¿Alguna pregunta sobre este segundo método, jóvenes? No, Bueno, vamos al tercer método. Entonces, el tercer método es por caída de voltaje. Esto es, fíjense, simplemente a reemplazar en la fórmula, ¿no es cierto? Ahí está la formulita. ¿Y cuál es el dato que necesito? Estos dos, longitud y corriente, ¿no? Porque los otros datos son constantes prácticamente para todo. Entonces, reemplazando valores sale 2, la longitud era 25 metros, la corriente que circula son 25 amperios. Y el resto, como les digo, son valores que siempre van a tener para hacer el cálculo en cada circuito, se repiten, digamos. ¿Cuánto sale esos jóvenes? Y 25 metros es de la longitud de la caja de distribución hasta la ducha, ¿no? Sí, así es. Ah, ya, ya. ¿Cuánto sale jóvenes? ¿Cuánto sale jóvenes? Y una pregunta, ese 0,01, ¿de dónde sale? Eso es el valor de la resistividad del cobre y eso es constante, como le digo, para que todos los cables son de Ah, cobre. ya, ya. ¿Qué otra duda, Ya. jóvenes? Y, ingeniero, ¿a qué se refiere con caída de voltaje? ¿Me puede aclarar, por favor? ¿Cuál? ¿A qué se refiere con caída de voltaje? ¿Me puede aclarar, por favor? Caída de voltaje es la pérdida de voltaje por el recorrido que hace la corriente en un conductor, o sea, digamos, en el medidor, por si llega a 220, pero conforme va avanzando el cable va bajando el voltaje, eso se llama caída de voltaje o pérdida de voltaje, ¿no? Ah, entonces sería mientras tiene un trayecto y aparece una distribución ahí, es donde aparece esa caída de voltaje, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O Ah, ya, sea, muchas gracias. ya. Inge sale 3.24. Perdón, ¿cuál era su pregunta? Para que no escuché. ¿Cuál era la última pregunta, jóvenes? No, no era pregunta, sino que le decía que sale 3.24. Ah, gracias, ya 3, este, Mientras 3,24. más larga sea la longitud, más caída de voltaje va a tener. Sí, sí, más caída y por lo tanto la fórmula le va a dar más cable más grueso automáticamente en el cálculo, ¿no? Ya, ya. 3,25, el tamaño comercial sería 4 milímetros, ¿no? 3,25 es la sección calculada, pero no hay de 3,25, entonces 4 milímetros es la sección más cercana. Eso sería el cable para la ducha, ya de 4 milímetros. Entonces ya tengo los tres cálculos, ahora ya lo que mandaron un mensaje indicando 4 o 6 para mayor seguridad. Ahorita vamos a ver entonces ya cuál elijo para la ducha. Entonces aquí tengo los tres cálculos, miren. El primer cálculo por tabla era 6. Por norma me dio 6, pero por caída de voltaje 4. ¿Cuál cable elijo para la ducha? El mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor? 6. 6. Entonces, el cable para la ducha va a ser de 6 milímetros. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Bueno, ese cálculo lo tienen que hacer para la cantidad de circuitos que ustedes tengan, ¿no? La metodología es la misma para los otros circuitos, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, jóvenes, yo estimo que el día lunes ya terminemos lo que es la parte de cálculos eléctricos y ya estaríamos fijando prácticamente ya el segundo parcial, todos los exámenes que nos falta programar bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Simplemente les pido que avancen, ¿no? Todo esto que estamos haciendo en su proyecto, ¿no? Y no se retrasen, ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Estos cálculos los hacemos para interiores y para exteriores también? ¿Cómo para exteriores? ¿A qué se refiere exteriores? ¿A qué se refiere exteriores? El que preguntó. Los circuitos. Claro, este cálculo es para circuitos tanto interiores como exteriores, ¿no? Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, por ser viernes vamos a quedar ahí y ya no nos atrasamos tanto, ¿no? Ya hemos avanzado 2 subtítulos muy importantes y vamos a dejarlo ahí y el lunes vamos a seguir avanzando con más cálculos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No es ingeniero. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, eso sería todo por hoy y continuamos el día lunes, ya cada uno en su horario correspondiente, ¿no? Ya, ingeniero. Listo, jóvenes, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Luego. Luego.